sesión de pleno extraordinaria del día 31 de marzo de 2025. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Se aprueba? Pasamos al punto segundo. Aprobación, si procede, de la rectificación de error material, expediente 8/2025, aprobación escudo, bandera y logotipo institucional del excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río. Sí. Propuesta de acuerdo al Pleno que consta del siguiente contenido. Visto que con fecha 7 de marzo de 2025 se dictó providencia de la Alcaldía relativa a la aprobación del nuevo escudo, bandera y creación del logotipo institucional del excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río, vistos los informes de Secretaría General de fecha 7 de marzo de 2025 y los informes del experto en heráldica y vexilología, don Ildefonso Troya Salas, relativos a la aprobación del nuevo escudo, bandera y creación del logotipo institucional para el excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río, visto que el excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río dispone de un escudo y bandera aprobados mediante acuerdo de Junta de Gobierno local en sesión celebrada al efecto en fecha 20 de marzo de 2009 y que el citado fue remitido a la Consejería de Gobernación para su inscripción mediante escrito con registro de salida número 5018 de 28 de noviembre de 2008, visto que con fecha 16 de enero de 2009 tuvo lugar registro de entrada en este ayuntamiento, escrito remitido de la Consejería de Gobernación en la que se requería a esta corporación para la subsanación de determinadas deficiencias y por tanto no se procedía a su inscripción, resultando, por tanto, que el excelentísimo Ayuntamiento de Villaverde del Río no dispone de escudo, bandera y logotipo institucional debidamente aprobados e inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Locales, visto que mediante acuerdo plenario en sesión ordinaria celebrada al efecto en fecha 20 de marzo de 2025 se aprobó iniciar procedimiento para la modificación de escudo, bandera y creación de logotipo institucional, considerando que en el citado acuerdo plenario se ha producido un error material en el siguiente sentido, donde dice, acuerdo primero, iniciar procedimiento para la modificación de escudo, bandera y creación de logotipo institucional con la siguiente propuesta de símbolo, siendo su descripción detallada la que sigue. Debe decir, primero, iniciar procedimiento para la adopción de escudo, bandera y creación de logotipo institucional con la siguiente propuesta de símbolo, siendo su descripción detallada la que sigue. Examinada la documentación que la acompañe de conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la Ley de Base de Régimen Local, propongo al Pleno. Único, rectificar el error material de hecho y aritmético de acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, padecido en el acuerdo plenario de sesión ordinaria celebrada al efecto en fecha 20 de marzo de 2025, por el que se acuerda iniciar procedimiento para la modificación, escudo, bandera y creación de logotipo institucional en el siguiente sentido, donde dice, primero, iniciar procedimiento para la modificación de escudo, bandera y creación de logotipo institucional con la siguiente propuesta de símbolo, siendo su descripción detallada la que sigue, debe decir, primero, iniciar procedimiento para la adopción de escudo, bandera y creación de logotipo institucional con la siguiente propuesta de símbolo, siendo su descripción detallada la que sigue. ¿Algo que aclarar o algo que por parte de los grupos políticos? Nada, ¿no? ¿Votos en contra ninguno? ¿Abstenciones tampoco? ¿Votos a favor? Pasamos al punto tercero. Declaración institucional. Ayuntamiento de Pleno por la Seguridad Ciudadana. Tiene el turno de palabra el portavoz del grupo del PSOE. Paso a leer la declaración institucional, ¿vale? Ante los graves incidentes acontecidos en los últimos días a raíz de la existencia de una patrulla vecinal que han tenido como resultado varias personas migrantes heridas, por ello es por lo que se propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la siguiente declaración institucional. El Ayuntamiento Pleno, ante los últimos hechos acontecidos, manifiesta que 1. Condenamos de forma rotunda los hechos y pedimos que cese la persecución a estos migrantes, que en la mayoría de los casos son personas honradas que vienen a nuestro país en busca de trabajo, en muchas ocasiones con condiciones muy precarias. 2. La existencia de robos no puede amparar ni justificar el uso indiscriminado de violencia contra un colectivo determinado, siendo ello no solo constitutivo de un posible delito de odio, sino llegando a tener consecuencias penales para aquellos que han ejercido la violencia contra estas personas. 3. De los múltiples robos que supuestamente se han producido últimamente, solo constan 2 denuncias. Animamos a aquellos que dicen haber sido víctimas de robos a que denuncien y ayuden a esclarecer los mismos. 4. La gran mayoría de los casos de robos se están esclareciendo gracias a la colaboración ciudadana y a las labores coordinadas de Policía Local y Guardia Civil.
a los que agradecemos enormemente su labor, resultando estos robos en un alto porcentaje de los casos cometidos por personas de origen nacional. 5. El ejercer la justicia por nuestra cuenta solo trae violencia descontrolada. De hecho, los casos más graves de violencia en lo que va de año han tenido lugar en estos días a manos de componentes de la mencionada patrulla. 6. Villaverde es un pueblo pacífico, abierto, acogedor y solidario. Por ello, no podemos ni debemos consentir que por unos episodios aislados ocasionados por un grupo de personas se vea empañada la imagen de nuestro pueblo. 7. Nos comprometemos, junto con el equipo de gobierno, a posibilitar y trabajar para que exista un servicio de policía local las 24 horas del día. 8. Solicitamos a la subdelegación del Gobierno una mayor presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en nuestro municipio, que son los competentes en seguridad ciudadana, para que, en coordinación con la policía local, garanticen una mayor seguridad de nuestros vecinos. Segundo, dar traslado del presente acuerdo a la población de Villaverde del Río. Tercero, dar traslado del presente acuerdo a la subdelegación del Gobierno en Sevilla. Tiene el turno de palabra el portavoz de Somos Villaverde. Bien, buenas tardes, muchas gracias. A ver, nosotros, ante todo, condenamos todo acto violento de cualquier índole que pueda producirse y se haya producido en nuestra localidad, de eso que no quepa ninguna duda. Pero luego queremos hacer varias hincapié, porque se llama Declaración Institucional Ayuntamiento Pleno por la Seguridad Ciudadana. Queremos hacer hincapié en esto, la seguridad ciudadana, ¿de acuerdo? Porque es algo que nosotros, desde que pertenecemos a este ayuntamiento como partido político, desde mayo del 2019, por cierto, estamos reivindicando el gran problema que tenemos en Villaverde con la seguridad ciudadana. Lo traemos pleno tras pleno. De hecho, el 13 de noviembre de 2019 convocamos una concentración cívica en la plaza del ayuntamiento. Hicimos una recogida de firmas y recuerdo perfectamente que después de aquel acto hubo un pleno, poco después, donde algunos componentes en aquel momento del equipo de gobierno se rió de nosotros. Se rió en nuestra cara. Está grabado, se puede ver. Además, decía fehacientemente en aquel momento que Villaverde no tenía un problema de seguridad ciudadana con lo que estaba ocurriendo. Se estaba creando un caldo de cultivo que ha llevado a lo que tenemos hoy día. Y nosotros lo estábamos advirtiendo desde que entramos en este ayuntamiento en 2019. Esto viene de muy atrás. Esto no ha ocurrido ahora. Esto no, ni siquiera de 2019. Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo. De hecho, quiero hacer un paréntesis entre el 2011 y 2015, donde gobernaban otras personas. Recuerdo perfectamente en aquellos momentos, resulta que yo era parte de todo aquello, en aquel momento, pero no compartía lo que se estaba haciendo. Donde se dejó durante mucho tiempo, por ejemplo, a la policía local sin coche, por ejemplo. Las mismas personas que hoy día están diciendo por las redes que están pidiendo 24 horas de policía local. Dejaron en aquel momento a la policía local sin vehículos, con lo que ello conllevaba. De hecho, ocurrió un caso extremo. Ocurrió que hubo un incendio en la casa de la Pinta y la policía, cada uno de los policías que estaban en aquel momento en activo, trabajando aquel día, iban con un extintor en cada brazo corriendo hacia aquella vivienda, porque no tenían vehículos, con lo que conllevó. Lo que quiere decir que mantener la policía con el personal y con la infraestructura que deben tener es muy importante para el municipio, es muy importante para los villaverderos. Pero sin embargo, por ejemplo, en aquel hecho, recuerdo que yo lo reproché y fue en un acto de ejecutiva donde algunos compañeros se reían, compañeros en aquel momento. Hoy día ni siquiera nos saludamos. Se reían de lo que había ocurrido. Se reían porque decían que la policía estaba muy gordo, estaban gordos. Y claro, tenerlos sin vehículos era, en aquel momento fue algo gracioso porque no pasó nada, porque no pasó nada, porque no hubo víctimas. Entonces fue una gracieta donde es importante
en aquel momento, hoy ya no, pero alguien importante en aquel momento, el alcalde en aquellos instantes, decía que les hacía falta perder peso. Yo creo que no midió las palabras, no era consciente de lo que estaba diciendo. Y a día de hoy está diciendo que Villaverde necesita 24 horas a la policía, porque estamos en un pueblo, ahora sí, se habéis dado cuenta, todos, de que vivimos con un problema de seguridad. Es evidente que está el problema de seguridad. Nosotros, dejando muy claro que condenamos cualquier acto violento, no podemos estar de parte de los violentos, eso está muy claro, creo que nadie de aquí lo podrá estar, pero hay que dejar, ha quedado en evidencia el gran problema que tenemos con la seguridad. Y como decimos, en aquel 13 de noviembre de 2019, no recuerdo a nadie de los aquí presentes en la plaza del Ayuntamiento, no lo recuerdo. De hecho, se rieron de nosotros, justo después. Y yo no me lo podía creer, pero claro, yo era el nuevo. De hecho, teníamos un solo concejal, que era yo, y yo era el nuevo, donde casi en cada pleno se intentaban reír de mi persona y de mi actividad como político. Ha quedado claro que se estabais equivocando, muy claro, es evidente que os equivocabais. ¿Se reíais de mí? Creo que a día de hoy, si pudierais, daríais marcha atrás. Pues estas personas que quieren tener policía 24 horas no hicieron lo suficiente, porque el problema que tenéis vosotros en Los Ardos es heredado, pero que ustedes tampoco habéis hecho nada, no habéis resuelto. Porque en aquellos momentos se utilizaron 4 plazas de policía por comisiones y sin tener en cuenta que había que cubrir las plazas que quedaban, ni teniendo en cuenta que hay que llegar a las ratios. Las ratios cuando se marcan son orientativas, pero orientativas porque es una realidad. La falta está. Este equipo de gobierno actual y el anterior no han querido solucionar el problema que tenemos con la policía. Se lo traemos en cada pleno. Desde el año 2019. Y la verdad es que es evidente que tenemos un problema de seguridad ciudadana. Es evidente. No queda ninguna duda. Por lo tanto, deciros que... Porque hay un punto, el punto número 7, que dice que nosotros apoyamos. Claro que apoyamos. Y traemos las ideas. Y les estamos diciendo constantemente el problema que hay. Todo el mundo se sube ahora al tren de la policía 24 horas. Bienvenido. Ojalá sea una realidad, porque lo vamos a agradecer todos. Aquí nadie se tiene que poner medallas, nadie tiene que, o por lo menos lo creemos, pero que es una realidad el problema que tenemos en el pueblo desde hace mucho tiempo, no es de ahora, viene arrastrándose desde... Lo que pasa es que ahora tenemos el resultado de lo que se ha estado haciendo, de la poca inversión. Eso es lo que tenemos ahora. Y se lo estábamos advirtiendo durante mucho tiempo. El tiempo nos ha dado la razón. Creemos que, como mínimo, alguien debería pedirnos disculpas por aquellas risas y por aquellas negaciones de Villaverde no tiene un problema de seguridad ciudadana. Sí, lo tenemos, es evidente. Aquí está. ¿De acuerdo? La voz de Villaverde tiene el turno de palabra. Bien. Bueno, nosotros el planteamiento que ha hecho el portavoz del Partido Socialista de leer la declaración, ¿vale? O de alguna manera de enfocar el pleno o el punto del pleno hacia la aprobación de la declaración. Nosotros creemos que es importante que este punto vaya un poco más lejos, es decir, que no solamente vaya de pronunciarse o no sobre una declaración, ¿no? Cuyo contenido nosotros compartimos en gran parte, ahora plantearemos alguna que otra aportación, pero sí nos parecía que la situación en Villaverde que se ha creado merecía no solamente esa discusión sobre una declaración, sino también una valoración de la situación en materia de seguridad ciudadana. Bueno, una valoración que además viene precedida de un
una comisión, bueno, fue una reunión, porque no fue una comisión oficial, por así decirlo, de una reunión sobre seguridad que tuvimos el martes pasado, el martes 25, donde estuvieron todos los portavoces de todos los partidos, y estuvo también el cabo de la policía, ¿no? Recordáis que fue a iniciativa nuestra, el que, igual que este pleno, que también nosotros planteamos que se hiciera, que era importante que se hiciera, y estuvo el cabo porque es muy importante cuando se habla de seguridad, lo que hay que tener son datos en la mano, datos oficiales. Luego hay otras variables, porque es verdad que la actividad delictiva no toda está en la superficie, no de todo se tiene conocimiento, no de todo hay denuncia, pero sí y hay actividad delictiva que se produce y es muy complicado de atajarla, ¿no? Entonces, nosotros entendíamos que si realmente había una alarma, esa alarma tendría que reflejarse en datos computables. Y por eso le dijimos al cabo que viniera y que nos informara respecto a la estadística, si había más casos, si había menos casos, si hay más casos con respecto a otros pueblos, qué perfil de personas son las que están cometiendo esos delitos. Es decir, era importante conocer todo aquello. Tuvimos la reunión y creo que se nos dio abundante información, ¿vale? Oficial, porque él se remitía siempre a documentos, a informes, a partes, ¿vale? Entonces digo que es importante que este pleno no solamente sea pronunciarse, sino que haya también una reflexión, ¿vale? Entonces, para nosotros la primera reflexión es que la cuestión de la seguridad ciudadana es una cuestión que está, por supuesto, muy relacionada con la policía local, pero es importante entender, nosotros así lo entendemos, que la policía local es un servicio público al ciudadano. ¿Tiene competencia en materia de seguridad ciudadana? Sí, pero no son las competencias directas, esto es importante saberlo, no son competencias directas. Quien tiene competencias directas es la Guardia Civil y la Policía Nacional. Esos son los que tienen competencias directas en robos, en agresiones, en tráfico de estupefacientes, y la policía local tiene competencia indirecta. Dicho esto, sí nos parece que el servicio de la policía local, un servicio de la policía local integral al servicio del ciudadano y que de alguna manera es obligación y responsabilidad del gobierno municipal, es un servicio 24 horas. Tengo que hacer ahora un inciso porque resulta que 25 años después pues aparece un señor reprochándonos la época en que nosotros gobernábamos en esta materia, ¿vale? Por supuesto, todo lo que ha dicho no se sostiene en datos y en documentos, no se sostiene. Es decir, estamos hablando de gente que nos odia hace mucho tiempo y que aprovecha esta ocasión para lanzar todas las falsedades y todas las infundias que puede. Lamentablemente, digo, porque se supondría que en esta etapa ya tendría que estar requiriéndole o exigiéndole al gobierno municipal sus responsabilidades. No, para atrás. Del 2011 al 2015, que fue cuando nosotros gobernábamos, durante esos 4 años, y lo pueden decir todos los policías locales que estaban en aquel momento, especialmente el cabo, que era el que hacía los cuadrantes, hubo un servicio de policía local de 24 horas, durante 4 años. Por cierto, en la peor momento de la crisis, cuando todo el mundo prescindía de policías locales. Nosotros teníamos 11 policías locales, durante 4 años. ¿Por qué tuvimos 11 policías locales? Porque en muchos ayuntamientos se tuvieron que desprender de ellos, porque no podían pagarles. Entonces había muchos policías locales que vinieron en comisión de servicio y estuvieron durante estos 4 años. Había 11 policías locales y hubo un cuadrante, ahí está Domingo, el municipal, que a cabo puede decirlo, que es el que hacía los cuadrantes, donde teníamos cubiertos todos los servicios, 2011 a 2015, ¿vale? Luego, que si estaban gordos, bueno, pues las criaturas habría algunos mejor forma física y otros y tal. Nosotros sí es verdad que les recomendábamos, porque para nosotros era muy importante una cosa, que a lo mejor no es ninguna tontería, luego hay gente que lo deforma y tiene una memoria selectiva para lanzarlo como una acusación, pero nos parece que nosotros lo llamamos policía de barrio. Y le decíamos, muchas veces andando, tiene uno más percepción de la situación en una barriada
que pasando por el coche por la calle. Porque andando, bueno, hay otro contacto con la población, ¿vale? Puede entrar uno en un bar, puede entrar... Entonces, les recomendábamos. Entonces se hacían partes de trabajo, que algunos se resistieron al principio, porque decían, bueno, parece que me estás controlando. Sí, efectivamente, tenemos que controlar el trabajo de la servicio de la policía local. Partes de 24 horas. Partes de 24 horas. Cada turno tenía que hacer un parte por horas. Y en cada hora aparecía la actividad que realizaban, las calles por las que pasaban. Si pasaban a pie, pasaban en coche. Y cualquier otra incidencia que pusiera. Os digo que esos partes se leían semanalmente porque nosotros además dedicábamos una mañana a repasar los partes de toda la actividad que se realizaba en el ayuntamiento. Todos los trabajadores tenían que hacer sus partes de trabajo, todos. Pero la policía era especialmente importante, porque aparecían muchos datos interesantes. Es decir, había una comunidad en ese trabajo. Nosotros, nuestra responsabilidad es que ellos, evidentemente, tuvieran los medios que tenían que tener, tenían su coche, por supuesto. Eso que es un invento de alguien que es capaz de inventar esas cosas. Y tenían también los medios, eso sí, hoy en día incluso hay más medios. Me refiero en cuanto a dotación de traje y tal. En aquel tiempo era complicado. Entonces sí que veníamos de una etapa donde no había medios y 4 años donde además, todos recordáis la crisis económica, donde ninguna administración pues financiaba a los ayuntamientos. Ninguna administración, cortaron completamente el pago a los ayuntamientos. Hecho este inciso, pues me centro en el punto del orden del día. En cuanto al tema de Policía 24 horas, nosotros no es que lo exijamos, lo llevamos a cabo cuando teníamos la obligación de hacerlo. Y luego se lo hemos exigido durante los 10 años que ha estado el actual alcalde al frente del ayuntamiento, pero no ahora. Es decir, en todo este periodo de tiempo ha habido muchas iniciativas por nuestra parte, porque continuamente hemos estado alertando de que se jubilaban los policías locales y no se sacaba adelante en las plazas que se requerían, y se tardaba mucho, se tardó hasta 2 años para sacar las plazas. Es decir, la realidad, que es una parte importante del comunicado, es decir, que aparezca el compromiso por parte, por cierto, el compromiso por parte del equipo de gobierno, porque dice, nos comprometemos, bueno, nosotros lo que hacemos, como es natural, es la parte que nos toca, que es pedirle a ustedes que lo hagan, que es exigirle a ustedes que lo hagan, pero quien tiene que llevarlo adelante es el gobierno municipal. Digo, porque lo que dice el comunicado es que nos comprometemos a llevar adelante, bueno, evidentemente, o sea, nosotros lo que nos comprometemos, y eso desde luego lo van a tener, es que en el ámbito presupuestario, lo que eso cueste, nosotros lo vamos a aprobar. Y van a tener el apoyo, y me imagino que será así por todas las personas aquí presentes. Es decir, nadie le ha puesto pegas a que presupuesto, porque es importante hablar de que más plazas significa más presupuesto. Importante decirlo, y entonces lo que no vale luego es poner trabas en el tema, ¿no? en lo que es la financiación. Entonces, claro que durante estos 10 años el actual alcalde no ha cumplido con esa garantía. Si no ha cumplido, ¿no? Ahora explicará si quiere las razones, pero lo cierto y verdad es que no se ha cumplido. Pero el que no se haya cumplido es un aspecto que es totalmente legítimo que aquí se plantee, ¿vale? Totalmente legítimo, y además nosotros entendemos que es una parte muy importante. Es decir, pero ahora creo que hay que penetrar en el asunto. Cuando nosotros, o sea, el que no haya un cuadrante o no haya policía local 24 horas, ¿significa inmediatamente que eso supone un aumento de la delincuencia? No necesariamente. A lo que le toca al ayuntamiento es tener el servicio. Ahora, evidentemente, lo que es la actividad delictiva, pues tiene otras, podemos decir que tiene otras variables, ¿vale? El que nosotros tuviéramos aquella reunión y estuviera al cabo, pues nos sirvió, según el informe que decía el cabo, dijo que eso estaba en sus informes, de que en Villaverde no se había apreciado un crecimiento de la actividad delictiva denunciada, es decir, las denuncias que tienen no eran superiores a las que tenían el año pasado, por ejemplo. Nos hablaba, si recordáis, pues yo le pregunté expresamente, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿Cuántos
bueno, actos delictivos, que actos delictivos pueden ser robo, pueden ser otro tipo de situaciones, ¿no? Pero no todos son robos, hay otras cosas. ¿Cuántos tenéis constancia en Villaverde? Y me hablaba de unos 10 por mes. No sé si recordáis esa cifra, ¿vale? Lo comento. Y claro, la siguiente pregunta, ¿y eso es mucho o poco? Y él decía, esto es una tasa baja. Eso decía. ¿Vale? Incluso puso el ejemplo de que Villaverde, o sea, ¿por qué la Guardia Civil no tiene más servicios en Villaverde? ¿Por qué Villaverde, dentro del nivel que establece la Guardia Civil de peligrosidad o de alarma social o de casos delictivos, está muy por debajo de otros pueblos de su entorno? Y eso fue lo que nos dijo. Y si no es eso lo que nos dijo, pues que aquí alguien me corrija. Pero lo dice el técnico en la materia, con datos en la mano, ¿vale? Es importante, es que para sacar conclusiones lo primero que hay que tener son datos, porque si no todo es alarmismo y ese alarmismo se puede convertir en bulos que mueven a la indignación legítima de las personas. Hay personas que han sufrido robo y es legítima su indignación, y yo creo que todos nos solidarizamos pues con el sentimiento de esas personas. Las consideramos víctimas, evidentemente, pero eso es una cosa, y otra cosa que cuando esa persona es víctima o personas de su alrededor, esa indignación la quieren explotar lanzando bulos, lanzando acusaciones y poniendo en marcha pues una de las partes que nosotros creemos que hay que señalar, que es que lo que ha ocurrido aquí es una parte de la declaración, es la condena, ¿vale?, de bueno, los hechos que han ocurrido aquí en Villaverde a raíz, ¿no?, de esas situaciones o esa indignación, que hay quien la ha orientado, a formar patrullas de personas. Todos hemos visto el perfil de esas patrullas, es decir, personas encapuchadas. Las fotos además eran muy clarividentes respecto, las fotos y los comentarios en las redes, muy clarividentes. No hay ninguna duda de que su intención era perseguir a personas migrantes de origen magrebí. O sea, no hay ninguna duda porque lo decían abiertamente. Esas fotos además revelaban hechos bastante alarmantes y preocupantes, como es que alguno de esas personas levantaba el brazo como el signo nazi, con simbología nazi, ¿vale? Y se jaleaban a esas personas para que limpiaran, ¿no?, como las limpiezas étnicas, ¿vale? Se jaleaban en las redes y quien promovía aquello hablaba claramente de que aquí no iban a quedar moros, se intimidaba o se perseguía a moros, porque así como los llamaban, y que iban a limpiar, y sobre todo, muy importante, que identificaban esos robos o la delincuencia que hay con la inmigración, ¿no?, que es el aspecto fundamental. Entonces, pues nosotros entendemos, y está clarísimo, que aquí estamos. Bueno, por cierto, el resultado de esas patrullas que pretendían poner ley y orden es, según la policía y según la Guardia Civil, porque aparecen los atestados, una persona golpeada con un bate de béisbol y otra persona que ha sufrido una agresión con arma blanca. Es decir, probablemente los dos actos delictivos, ¿no?, podemos llamarlo así, ¿no?, o las dos agresiones fundamentales que ha habido en Villaverde en los últimos meses se han producido precisamente a raíz de los que venían a poner orden. Es decir, lo que han creado es más inseguridad y no seguridad, ¿no? Esto nos lleva, a nosotros creemos que es muy importante que se condenen esos hechos, porque estamos hablando de hechos que están tipificados muy claramente como hechos racistas y xenófobos, ¿vale? Y todas esas manifestaciones que se han producido también son presuntas o son presuntamente delitos de odio. Y nos parecía también muy importante que en la parte que dice hechos, creo que pone sobre estos hechos, nosotros añadiríamos sobre estos hechos de carácter racista y xenófobo. Y es muy importante para nosotros que
Que esto quede claro porque estamos hablando de campañas de odio. Y para nosotros nos parece tan grave no condenar la violencia y a los violentos, no condenar la violencia y a los violentos en agresiones que son claramente racistas y xenófobas, como pudiera ocurrir que no se condenaran agresiones machistas, agresiones contra las mujeres, agresiones contra el colectivo LGTBI u otro tipo de agresiones. O sea, mirar para otro lado o no condenarlo sería exactamente lo mismo que lo que estamos viendo o la lucha que se está teniendo para frenar, para acabar con las agresiones machistas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en el mismo caso, es decir, lanzar odio hacia colectivos, culparlos de algo que además, sobre la que además no hay ninguna prueba, porque es verdad que esto no lo he comentado, pero también le preguntamos, no, hemos incautado, decía, hemos dado con los ladrones, hemos incautado, o con las personas que, los hurtos, hemos incautado, y le preguntamos, bueno, y son mayoritariamente extranjeros, ¿no? Ya directamente se lo preguntamos, y decía, no, normalmente son personas que habitualmente, y hace mucho tiempo, pues vienen teniendo esa actividad aquí en Villaverde. Por cierto, también se añadió que esa actividad, la de los hurtos, está muy, muy relacionada con el tráfico y la venta de droga. Son personas adictas que para conseguir sus dosis, pues se dedican a este tipo de cosas. Es decir, hay una relación, una relación que no la estoy descubriendo yo. Se comentó en la comisión, lo dijo el propio policía, y todo el mundo, me parece que vivimos en un mundo donde sabemos que eso existe. Es decir, porque aquí, por ejemplo, cuando se ha hablado permanentemente de lo que pasa en Villaverde, por lo visto nadie menciona el tráfico de drogas. Lo único que se menciona son los hurtos, pero los hurtos tienen un origen. Y están muy relacionados. Entonces es muy importante también el que se ponga encima de la mesa que también la actividad policial, la actividad de los cuerpos de seguridad tiene que estar enfocada evidentemente a cortar el origen y la base de que haya personas adictas, enfermas, en definitiva, que se dedican a actividades delictivas pues para conseguir sus dosis, ¿no? Con esto terminamos. Nosotros vamos a aprobar la moción y pedimos que se añadan, por un lado, el catalogar, el clasificar y el identificar estos hechos violentos como racistas y xenófobos, que aparezca así en hechos, y evidentemente la parte que dice nos comprometemos, o sea, no es que no nos comprometamos, pero evidentemente no tenemos competencia, ni tenemos ningún tipo de responsabilidad en cuanto a gobierno municipal, no tenemos eso, y evidentemente quien tiene que comprometerse es el equipo de gobierno. Nuestra parte, y así lo asumimos, es la de exigirle a ustedes que lo lleven adelante, una vez más, y la de ser luego consecuente y aprobar pues las repercusiones presupuestarias que no tengan, evidentemente. Aunque criticamos la violencia en todas sus formas, y por supuesto estamos contra el fascismo, el racismo y contra el ensañamiento hacia las personas migrantes, porque en Villaverde del Río hay muchas familias migrantes, entre ellos musulmanes, honradas y que se han integrado en nuestro pueblo, pero entendemos que este pleno que se está organizando de forma extraordinaria es para enjuiciar o juzgar el tema de una actuación vecinal que está vigilando las calles por la inseguridad ciudadana que en estos momentos vive nuestro pueblo, que insisto, no compartimos la violencia en ninguna de sus formas, pero pensamos que estáis cambiando el foco de la cuestión porque el problema en sí y el fondo del asunto real es la inseguridad ciudadana en Villaverde. El PP llevaba en su programa electoral la policía local 24 horas y se ha pedido varias veces en varios plenos. Hemos presentado varias mociones y hasta hoy no hemos tenido. El pleno extraordinario o extraordinario en este caso debería ser convocado para que el grupo político diga qué medidas ha adoptado en estos momentos ante la inseguridad ciudadana que vive nuestro pueblo y no tratar de eludir sus responsabilidades y poner el foco de atención o punto de mira en esas personas que por los problemas de inseguridad ciudadana se están viendo obligados a salir a sus calles para vigilar
Insistimos, no justificamos algunos comportamientos individuales de algunos de esos miembros, o lo que haya podido ocurrir, ya que eso es un tema que estará en los juzgados, pero el problema de fondo, real y verdadero, y el más importante, es la inseguridad ciudadana. El Ayuntamiento debe convocar un pleno para explicar al pueblo qué medidas está tomando ante esta inseguridad. ¿Y qué es lo que piensa hacer? ¿Está incrementando la plantilla de policía? ¿Está poniendo turnos de noche a la policía? ¿Tiene previsto la disminución de los operarios en los próximos años? ¿Está incrementando las horas extraordinarias a la policía? No sé qué de excusa esta corporación local diciendo que también está la Guardia Civil, porque la Guardia Civil a partir de ciertas horas es para toda la comarca y hay una sola patrulla, por lo que solicitamos que pidan más patrullas de la Guardia Civil. Pensamos que están echando la responsabilidad y quitándosela a ustedes, a unos vecinos que están haciendo, con mayor o menor fortuna, es intentando paliar un problema que le corresponde al Ayuntamiento solventar, porque las competencias de seguridad las tiene el Ayuntamiento de nuestro pueblo, precisamente en concejal de seguridad ciudadana. No es lógico ni consecuente que planteéis un pleno extraordinario para atacar a una plataforma ciudadana que ha creído conveniente el estar vigilando las calles ante los robos e inseguridad ciudadana que nos afecta en estos momentos, por el hecho de eludir vuestra propia responsabilidad. El inicio que tiene medios y disposiciones, el único que tiene medios y disposiciones para intentar acabar con este problema es la corporación local. Estamos ante una situación de inseguridad extrema, ya que los robos están siendo a plena luz del día, de forma reiterada y con la permisibilidad de no haber actuación policial. Tiene palabra el portavoz del PSOE, pero yo, un momento. Me doy cuenta de que esa reunión de trabajo no ha servido para nada. No, un momento. Como bien comparto en el gran porcentaje de, independientemente de la rencilla que haya entre un grupo político y otro, yo ahí no entro ni salgo porque no tengo nada que decir, pero comparto en el gran porcentaje de lo que ha comentado el grupo de Adelante la Voz de Villaverde, totalmente de acuerdo, y yo lo ratifico pero me parece de una demagogia extrema lo que está pasando aquí hoy por parte de los dos grupos políticos, que somos Villaverde y del PP. Los datos, menos mal que no se ha pagado esta comisión, menos mal, porque me doy cuenta de que esos datos que se dieron aquí no han servido para nada, solamente para sacar rendimiento político y algo muy mezquino, sacar rendimiento político de la situación en la que estamos y no pringarse. Usted debería, porque está muy claro lo que condenamos. No voy a reiterarme otra vez ni voy a explicar otra vez lo que Santiago ha explicado. Independientemente de que sea de un grupo político u otro, hay nuestras diferencias, pero sí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, y espero que seáis consecuentes con las barbaridades que estoy diciendo. Todos esos actos delictivos que se han cometido habiendo policía, con servicio de policía y con servicio encima de Guardia Civil, con servicio de policía y de Guardia Civil. Y me doy cuenta hasta qué punto llega la mezquindad política para utilizar políticamente un problema como el que tiene de inseguridad en Villaverde, que lo ha explicado muy bien, no es más que el que había y las estadísticas son las que son. Lo que pasa que, vienen muy bien estas cosas para sacar rendimiento político. Tiene el turno de palabra el portavoz del PSOE. Yo me gustaría empezar por el PP porque yo sabía cuál iba a ser el posicionamiento desde el minuto que salimos aquí. No lo esperaba, en un sentido no lo esperaba porque incluso él me dijo, vamos a sacar un comunicado conjunto y que sea transversal. Se intentó que fuera lo más aséptico posible, que fuera lo más asumible por todo el mundo, en vez de hacerlo para que podamos apoyarlo. Después se ve que llega, estoy en mi exposición, no te he interrumpido, ¿vale? Se ve que después ha llegado a tu partido y ellos han dicho que ni siquiera lo han leído. Directamente han votado que no, de partida que no, como ante todo. En vez de pringarnos y bajarnos y poder debatir los términos del escrito, directamente no, de entrada. No, es decir, hombre, que la respuesta del portavoz fue, le pregunté, ¿hay algún término con el que no estés de acuerdo? Me ha dicho no, directamente se ha votado que no. Eso es que no se ha debatido lo que es el documento. No vamos a abrir un debate. Aquí lo que no se puede es escuchar un mitin de 3 horas. El turno de palabra. No, pero no. Por todos los... No tiene usted su turno de palabra. Escuchando si usted todo, quiere tener... puesto que... No, habéis tenido vuestro turno de palabra. Por favor, guarden
problema de no debatir es que solo vale vuestra opinión, porque yo a ustedes no he interrumpido en ningún momento. En ningún momento. ¿Está escuchado? Sí, me acaba de interrumpir. Es que ellos no han hablado ahora. Estoy hablando yo. Y yo creo que con el respeto y la educación que me han dado mis padres y la que traigo no he interrumpido en ningún momento. ¿Vale? Así que pido el mismo respeto y que me deis terminar con mi exposición en los mismos términos. Lo que venía diciendo, que yo sabía, esperaba, tenía la esperanza que por lo menos sacáramos eso en común, porque tus palabras fueron esas. Vamos a sacar un texto. Déjame terminar, José Manuel, por favor. Es que tú has hablado sin que yo te interrumpa. Es que se trata de que escuchar que está hablando. No, que ya no hay más turno de palabras. No, entonces no. Es que entonces yo no puedo. Es que es lo que ustedes habéis podido exponeros perfectamente y yo no he interrumpido en ningún momento. Y me puede parecer una auténtica barbaridad lo que habéis dicho. Y me he callado. Y he respetado vuestro turno de palabras. Respetar que está hablando porque yo he escuchado atentamente. Bueno, no habéis estado callado porque me habéis interrumpido 3 veces en menos de un minuto. ¿Vale? Bueno, que salimos de esa reunión con al menos la certidumbre de que a lo mejor salía un consenso y no fue así. Y la verdad que al final es un uso populista de este tema que yo no lo alcanzo a entender. Porque por encima de todo, de que los que estemos gobernando aquí seamos unos y los que estáis enfrente sea otro, esto trasciende de lo que es la política. Estamos hablando de un problema más allá de la política que tiene sus orígenes, como ya hemos hablado en varias vertientes, porque no es solo el tema de la droga, y es el tema también del campo, es el tema de muchos asuntos que al final lo que está latente en todo esto. Que al final lo que pasa es un síntoma de lo que hay. Es un síntoma de lo que hay. Y si nos quedamos en sacar rédito político, eso es tener una mirada muy corta y en detrimento del pueblo, que al final es quien va a padecer todo esto. Porque a lo mejor ahora son migrantes, pero es que dentro de un año serán gente del pueblo. Y dentro de no sé cuánto será otro tema de más índole. Lo que sí digo, claro que nos responsabilizamos de nuestros cargos. Para eso estamos aquí. Lo que pasa es que es muy fácil predicar en lo difícil dar trigo. ¿Vale? El ayuntamiento invierte mucho en seguridad ciudadana. En los últimos años hemos invertido mucho. Ahí están las cámaras, que están haciendo una labor de apoyo a la policía enorme. Y eso es dinero público que se pone ahí, que se quita de otro lado, que también hay que decirlo, porque el dinero no es finito. El dinero no es infinito, perdón. Gastamos en personal, los gastos en personal derivados de la policía son más de 500.000 euros. Cada servicio extraordinario de la policía, porque no está cubierta, es verdad, no está cubierta la plantilla, hay 3 bajas que se han suplido con dos comisiones de servicio y ahora estamos trabajando para una comisión de servicio más y para intentar una permuta que venga una persona ya. Formar a un policía se tarda de 1 año y medio a 2. De 1 año y medio a 2. No, ahora mismo ya he explicado 20.000 veces y creo que lo voy a volver a repetir porque esto no es fácil, porque aquí no es llegar y decir mañana tengo 2 policías ahí trabajando. A los policías no se les puede cubrir si se dan de baja. A los policías no se les puede cubrir si se van de paternidad. No es un trabajador normal. ¿Vale? Y es difícil cuadrar los cuadrantes cuando tienes, sobre todo, personas que son jóvenes que están siendo padres, por ejemplo, y que ahora tengo que cubrir sus 2 paternidades y son 16 meses que tengo un policía menos. Y yo no lo puedo cubrir. Eso no es fácil. ¿Cómo se están supliendo? Pues se están cubriendo todas las noches y ya vio turnos de tarde y noche y ya está viendo turnos de mañana, tarde y noche, con servicios extraordinarios, que están saliendo del bolsillo de los villaverderos. Y que cada servicio extraordinario es una pasta, pero que se está haciendo el esfuerzo, que no se está dejando de hacer, pero ya hasta donde no llega el dinero, tampoco llega las horas de descanso del personal. Es que no es muy fácil venir aquí con el discurso fácil de ponerme más policía. Claro, y yo también quiero más policía. Ojalá fuera más fácil. Y ya lo he repetido 20.000 veces y lo vuelvo a repetir. Estamos trabajando en una RPT. Cuando culminemos con la RPT vendrá la oferta pública de empleo y podéis comprobar que ahí van todas las plazas vacantes de policía que están actualmente en plantilla. Que son, en total, creo que son 3 las que hay vacantes. Y se van a sacar la próxima oferta de empleo público y se cubrirá. Mientras lo vamos a cubrir con comisiones de servicio, incluso alguna definitiva si conseguimos hacer una permuta que estamos trabajando en ello. Y esa es la forma de trabajar que tenemos. Es que no tenemos otra posibilidad. Es que esto no es una empresa privada que yo llegue y contrate a 20 policías o a 20 personal de seguridad. Ya nos gustaría tener esa dinámica. ¿Esto quién se lo explica? Al pueblo, ¿no? Porque ellos lo saben. Bueno, pero yo lo vuelvo a explicar por si queda alguna duda. Que lo que vuelvo a repetir, que invertir solo en seguridad no es solo
invertir en policía, sino que estamos invirtiendo y vamos a seguir invirtiendo a través de planes de diputación y a través de recursos propios, porque las primeras cámaras las asumió el ayuntamiento con recursos propios. Y ahí están haciendo una labor enorme. Y están sirviendo no solo a Villaverde, sino en coordinación con otros pueblos para ir contra la delincuencia. Que la delincuencia no es ni mayor ni menor que la que hay en otros municipios, incluso es menos. Porque las estadísticas, como bien se habló en esa reunión, eran menores. ¿Vale? Y yo lo único que quiero decir es que, entre todos, cuando se habla en la propuesta de colaborar todos, yo me refiero a que si viene después el presupuesto aquí y vemos que hay que hacer un esfuerzo en el presupuesto y lo que se presenta un presupuesto mayor en seguridad ciudadana, pues que se apoye. Eso es lo que hemos querido incluir como trabajar juntos en materia de seguridad ciudadana. Que si queréis lo retiramos y no hay ningún tipo de problema. ¿Vale? Pero que lo que queríamos es dejar en ese punto, el punto 7º creo que era, lo que has hablado tú, el compromiso era de trabajar junto con el equipo de gobierno, en el sentido de que cuando vengamos aquí con el presupuesto, si hay que hacer un esfuerzo mayor, pues se apruebe. Lo que nos vale es venir aquí después a palearnos en el presupuesto. ¿Vale? Lo que... No hay turno de pregunta, no. No hay turno de pregunta. No. Eso... Lleva razón. No vamos a entrar en un debate, vamos a pasar... Lleva razón. A la votación. Está haciendo una pregunta, está lanzando una pregunta. Bueno, por favor, vamos a intentar guardar los turnos de palabra. Termino ya. Vamos a aceptar esa propuesta de incluir lo de racista y xenófobo y ya está. Es lo que quería decir, ¿vale? Ya que para cada uno... Voto, vamos a dejar claro, Ramón, si lo sé que no he interrumpido nunca, pero lo que no podemos es medir con una vara diferente, ¿no? No, yo te contesto después del pleno todas las preguntas que quieras, ¿vale? Pero es que las cosas son como son, no como uno quiere que sean. Vamos a someter a la votación con las modificaciones que propone el grupo de Adelante la Voz de Villaverde, ¿vale? Entonces, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Pasamos al punto 4, aprobación si procede de la propuesta de la mesa de contratación permanente relativa a requerimiento de documentación a la empresa Agua, Caminos y Puertos SL. Y puentes. Perdón, y puente, y puerto. Yo me he ido santo al cielo, perdón. Si queréis, se puede abrir. A lo mejor ahí en la pantalla. ¿La abro ahí en la pantalla? Ah, vale. Se va a leer de todas maneras la propuesta. Procedo a dar lectura a la propuesta al Pleno relativa al expediente de contratación de obra para la construcción de la Casa Consistorial en Villaverde del Río. A la vista del expediente de licitación del contrato de obras Casa Consistorial en Villaverde del Río de consumo energético casi nulo mediante procedimiento abierto aprobado mediante acuerdo plenario de fecha 22 de noviembre de 2024. Visto el acta de la mesa de contratación de fecha 11 de febrero de 2025, en la que se procedió a la valoración de los criterios cuantificables mediante fórmula para la adjudicación del presente contrato, se detectó que la oferta económica presentada por la empresa Aguas, Caminos y Puentes SL incurría en baja temeraria, considerando que con fecha 13 de febrero de 2025 se remitió comunicación a la citada empresa, otorgándoles un plazo de 5 días hábiles, tal como se indica en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares, para que justifique y desglose razonado y detalladamente el nivel de los precios o de costes o cualquier otro parámetro en base al cual se haya definido la anormalidad de la oferta mediante la presentación de aquella información y documentos que resulten pertinentes a estos efectos, tal y como establece el artículo 149.4 de la Ley 9/2017 de contratación del sector público, al objeto de motivar la propuesta de aceptación o rechazo de su oferta al órgano de contratación, en este caso Pleno, en virtud de lo establecido en el 149.6 de la Ley de Contratos del Sector Público, vista la propuesta realizada por la mesa de contratación en sesión celebrada con fecha 28 de marzo de 2025, en la que se constata que dentro del plazo establecido y en fecha 20 de febrero se presenta escrito por parte de la empresa requerida justificando la oferta presentada,
Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la meritada Ley 9/2017 de contrato del sector público y comprobado que se hayan inscrito y de acuerdo con la evaluación de las propuestas de los licitadores y comprobado que se hayan inscritos en el Registro Oficial de Licitadores del Estado, los miembros de la mesa de contratación acuerda por unanimidad elevar al órgano de contratación la siguiente propuesta de acuerdo al Pleno. Primero, clasificar las ofertas de manera decreciente en el siguiente orden de puntuación y proponer la adjudicación del contrato de acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Contrato del Sector Público a favor de Aguas, Caminos y Puentes S.L., oferta presentada 1.400.768.040 euros. Segunda posición, Construcciones Majoin. Tercera posición, Construcciones Luis García Cabeza. Cuarta posición, Sarial S.L. Quinta posición, Mulcon, Certificación y Civil. Sexta posición, Sólido, Obras y Mantenimiento. Séptima posición, Todo Río Construya, Sociedad Limitada Unipersonal. Octava posición, JICA Andaluza, Obras y Servicios. Novena posición, Cobra, Instalaciones y Mantenimiento, Sociedad Limitada. Décima posición, EIFAGE, Energía, Sociedad Limitada Unipersonal. Segundo, requerir a la empresa Aguas, Caminos y Puentes para que en el plazo de 7 días hábiles a contar desde el envío de la comunicación presente la documentación prevista en la cláusula 18ª del pliego de cláusulas administrativas que rige la licitación. Tercero, publicar en el perfil del contratante a efectos de garantizar la transparencia en el procedimiento de contratación de acuerdo con lo previsto en el artículo 63.3 de la Ley de Contrato del Sector Público. Tiene el turno de palabra el portavoz de Somos Villaverde. Nada que objetar, vamos a votar que sí. Adelante la voz de Villaverde. Nosotros también vamos a votar que sí. Grupo del PP. Nosotros también. Bueno, pues pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? Pues se levanta la sesión. ¿Eh? Hace calor.